Origen de la doctrina del pecado original. Esta doctrina se originó en Agustín de Hipona. Su gran descubrimiento teológico consistía en que el hombre desde su nacimiento poseía una maldad imposible de erradicar. Él decía que vivir sin pecar era una imposibilidad absoluta, incluso bajo la gracia de Cristo. Son tres los elementos destacados en la teología agustiniana. El pecado está en la naturaleza con que nacemos, por lo tanto nacemos pecadores. La naturaleza con la que nacemos es invariable y común a todos. Por lo tanto, el pecado es inerradicable, incluso bajo la gracia de Dios. ¿Pero hay algún peligro de creer esto? Por supuesto, ya que si se admite que el pecado puede ser algo distinto a una elección, trasladándose así desde el carácter desarrollado hasta la naturaleza humana que nosotros poseemos, desaparece la responsabilidad personal por el pecado y queda asignada automáticamente a Dios. Si la transmisión del pecado es por herencia genética, como decía Agustín, o bien por imputación divina, pasa a convertirse en algo que no soy culpable. El resultado es el mismo: acomodar el pecado y culpar a Dios por él. Ambas posibilidades son variaciones dentro de la teología agustiniana. Dentro de las variaciones modernas de la doctrina agustiniana, el pecado es y está en nuestra naturaleza, pero sin conllevar culpa y por ende condenación. Una vez aceptada la premisa agustiniana, entonces aceptamos que hemos nacido pecadores. Por lo tanto, estamos dispensados por el siguiente pensamiento: no es nuestra culpa, ya que hay un condicionante de nacimiento que nos obliga. Pero sin libertad para elegir, no puede haber responsabilidad. Pero si pecamos por un conocimiento que no depende de nuestra elección, entonces, ¿quién debe tener la culpa por pecar? Evidentemente el concepto de juicio no encaja en la teología de Agustín, ya que si lo único que puede hacer el ser humano es pecar, el juicio condenaría a todos por igual. Ahora bien, la Escritura es clara acerca de que unos se salvarán mientras que otros se perderán. Es por eso que para esta idea se necesitaba una nueva teoría sobre la salvación, y es aquí que apareció o se vio nacer la teología de la predestinación. Esto lleva a la siguiente cadena de creencias. El pecado se recibe al nacer. Es imposible aceptar la encarnación de Cristo con una naturaleza como la nuestra. La justificación no es efectiva, sino solo legalidad. Es imposible vivir sin pecar mientras tengamos naturaleza caída. Por ende, desaparece la verdad bíblica del juicio, la purificación del santuario, el borramiento de los pecados y el sellamiento. Ahora surge la pregunta: ¿se introdujo esta doctrina en nuestra iglesia? El ex pastor Desmond Ford, notable por haber introducido la teología evangélica, que hoy es mayoritaria en nuestros seminarios teológicos, lo expresó así: el adventismo se equivocó al rechazar la enseñanza del pecado original, y eso llevó a 3 herejías subsecuentes. Que Cristo tomó una naturaleza caída como la nuestra, que el Evangelio incluye también la santificación, es decir, justicia impartida, que la última generación tendrá un carácter sin mancha antes de la segunda venida. Antes de ser retiradas sus credenciales, él escribió: no pasó nada en 1844, no hay purificación del santuario, el juicio investigador, ni fin de tiempo de prueba,
no habrá ninguna generación final que venza el pecado. Los escritos de Ellen White están evidentemente equivocados, por lo cual no es problema, teniendo en cuenta que no tienen valor doctrinal sino pastoral. Eso fue lo que él dijo. Hoy Desmond Ford ya no está con nosotros, pero tiene una multitud de teólogos que siguen sacando contenido de sus libros y enseñando sus teorías agustinianas que llevan a la desintegración de la misión adventista. ¿Y tú? ¿Le crees a Desmond Ford o al profeta de Dios?